El 2018 fue un año bastante extraño para el open source. Ya no sabemos qué es y qué no es open source. Hay productos que ya no están en ciertas distros. Microsoft compra GitHub e IBM compra Red Hat por $34 billones. Las fundaciones tuvieron un año bastante movido y otros todavía no creen en el modelo. Los autores de ciertos proyectos cambiaron las licencias para expresar su descontento. Y hemos visto historias más personales sobre cómo los proyectos lidian con retos de diversidad e inclusión o cómo influyen problemas personales, como las enfermedades mentales o incluso vivir en situación de calle siendo desarrollador open source. He leído más de 100 artículos, ensayos, tweets y discusiones para poder contarte qué pasó con el open source en el 2018. Mi nombre es José Miguel Parrela. Muchas de estas historias son únicas y merecen horas de discusión, pero casi todas se conectan en un tema central, la sostenibilidad del open source. No es un problema nuevo, algunos dirían que ni siquiera es un problema. En el open source siempre han existido productores, desarrolladores que entregan su código y consumidores que lo usan. No entendemos muy bien cómo se devuelve ese valor a la comunidad. Incluso aunque expandamos la unidad de valor de código fuente para agregar cosas como documentación o arte, cuando tenemos un ecosistema tan grande de fundaciones, consorcios y proveedores, la cuestión permanece: cómo los consumidores contribuyen valor a la comunidad. Es un problema que no es nuevo, pero sí es distinto. Antes, los actores de la economía del open source, fuertemente representados por academia, gobierno y muy contadas empresas privadas, usaban mecanismos como patrocinios o fondos de soporte para avanzar el modelo. Pero hoy en día open source está en todas partes. Solo una de cada 4 empresas donan más de $1.000 a los proyectos que usan, menos del 20% forman parte de una fundación open source y solo un tercio dedican horas de trabajo a colaborar código, casi siempre es menos de 1 hora al día. Y sin embargo somos más de 30 millones de desarrolladores colaborando en la nube a través de GitHub, y en un mercado que representa más de $180 billones. No solo es eso, en los últimos 5 años muchas empresas open source han salido a la bolsa, luego de una década de distintas adquisiciones y una fuerte inversión en el sector. Muchos se preguntan cómo acercar esos flujos de dinero, esas inversiones y esos mercados a los millones de desarrolladores que hacen posible el open source. Este año se ha hablado mucho sobre los modelos que podrían resolver este problema. Por ejemplo, los modelos de funding a nivel muy específico y casi individual, Bounty Source, Patreon, etc., entre los cuales destaca Tidelift con su propuesta de suscripciones. Ya beneficia de hecho a muchos proyectos en el espacio de JavaScript y tecnologías web. No se trata de proveer en realidad soporte técnico como lo conocemos históricamente. Dar soporte en open source es mucho más que cuestión de dinero. Hemos leído sobre los modelos de donaciones mediante los cuales ciertas empresas se plantean dar de vuelta a los proyectos que las hacen posible. Es el caso de Cyrus con Postgres o EventBot o Read the Dogs, y se está empezando a hablar incluso de empresas que buscan donar un porcentaje de la nómina a proyectos open source. Un área emergente en la discusión es el de la distribución de participaciones, en una conversación que viene de la mano del gig economy, empresas como Uber o Airbnb, algunas de las cuales son de hecho productores y contribuidores de open source. En general, medios no faltan, están bastante bien documentados, como lo han hecho en OSS.fund o Nadia Ekbal en GitHub. Son modelos que no han funcionado, pues se trata de un problema de escala, e incluso podríamos decir que la mecánica financiera internacional no está lista para que esto sea una realidad. Es un espacio que hay que seguir observando, sí, pero necesitamos cambiar la mentalidad que tenemos sobre este problema. No es un tema de caridad. Muchos prefieren referirse a esto como un problema de infraestructura. La sociedad, los usuarios del open source necesitamos la infraestructura del open source para funcionar. Y mucho de lo que más dio que hablar en la segunda mitad del 2018 estuvo relacionado con las licencias. Los conceptos de las 4 libertades de la Free Software Foundation o la definición del Open Source de la Open Source Initiative son familiares para todos nosotros. Nos describen cuáles son las promesas que nos hace el Open Source y qué espera el Open Source de nosotros. Nos sorprende entonces que el rompecabezas con el que nos encontramos, viendo todos los anuncios de cambios de cláusulas, licencias, términos, contratos de varios proyectos Open Source y sus ecosistemas, ha despertado emociones en la comunidad. Un grupo de esas reacciones se enfoca en si pueden usarse las licencias para obligar a un uso particular de la tecnología. Y nos refieren a las experiencias que vimos en el año con ciertos proyectos que buscaron cambiar esas licencias para evitar su uso por parte de aquellos con los que no estaban de acuerdo. En el caso de Lerna vimos no solamente reacciones de líderes de la comunidad como Eric Raymond, sino que los propios desarrolladores que contribuían al proyecto pidieron que sus contribuciones fueran eliminadas, pues ellos habían contribuido entendiendo que el proyecto se estaba distribuyendo bajo una licencia open source mainstream. Históricamente, en los últimos años, aquellos proyectos que han querido incluso moverse a un esquema permisivo, entre comillas, o de licenciamiento no copyleft, siempre lo han podido hacer dentro del paraguas de opciones de licencias maduras y bien entendidas dentro de la comunidad.
Otro grupo de reacciones tiene que ver con la relación quizás a veces contenciosa entre las empresas que desarrollan algunos de estos productos open source y aquellas que los ofrecen o integran en sus servicios. De hecho, en un artículo se cita el comportamiento de los proveedores del cloud amenaza la viabilidad del open source. ¿Son los cambios de licencia las soluciones más apropiadas para estas confrontaciones? Distintos comentaristas han expresado sus argumentos al respecto, advirtiendo de los peligros que esto tiene sobre la dificultad de usar el producto, reducir los incentivos para contribuir, reducir la competitividad y, en el caso de la nube, la capacidad de portar datos y aplicaciones, y establecer una relación de poder innecesaria con la comunidad en la que solo uno de los contribuidores y no todos tengan la ambición o el deseo de hacer avanzar el proyecto. No en vano, Adam Jacob llama a este fenómeno el movimiento de las licencias no competitivas. Y hay algo más, el open source no es algo nuevo y mucho de lo que vivimos se puede explicar a través de ciclos históricos. En Redmonk, Stephen O'Grady habla sobre cómo han cambiado las fricciones entre todas las partes que hacen open source posible, en la medida en la que los flujos de dinero y los intereses han cambiado. Una clara evidencia de cómo ha cambiado ese flujo es el capital de riesgo. ¿Te has dado cuenta que detrás de muchos de los proyectos open source que amamos hay una startup? Y detrás de esa startup hay un inversionista con capital de riesgo. Aquí ven algunos ejemplos de los últimos 15 años. Y entonces, si la forma de hacer dinero con open source, lo que mal llamábamos el modelo de negocios open source, es distinta porque la forma en la que hoy en día se invierte en tecnología es distinta también, ¿no es momento de repensar esos modelos de negocio? Algunos comentaristas observan que gran parte de los proyectos involucrados en las noticias en el 2018 son bases de datos, y que con la evolución del DBA las bases de datos son excelentes candidatas para ser hospedadas como un servicio administrado, lo cual a su vez pone a muchas de estas empresas de base de datos en un mercado que no conocen tan bien. Si la moneda de cambio fuera, además de código fuente, APIs o datos, quizás eso abrirá la puerta a nuevos modelos. Y si consideramos que el open source está en cada vez más lugares, que se ha vuelto una parte fundamental de la infraestructura tecnológica de la sociedad, ¿no es momento quizás de repensar el rol que tienen los consumidores del open source? John Mark Walker habla sobre el rol que podrían tener los gobiernos como ente regulatorio. No en vano, los gobiernos ya recolectan dinero de las empresas que quieren mantener una infraestructura común, se llama impuestos. Pero también se habla del rol de las fundaciones y cómo podrían recibir y distribuir fondos para avanzar ciertos proyectos clave de una forma mucho más eficiente. Esto implica, claro está, un consumidor de open source mucho más educado, que entienda que hay una diferencia entre pagar para obtener soporte y mantener la continuidad operativa, pagar para obtener una funcionalidad premium o pagar para que haya un ecosistema que sustente el producto por años por venir. Puede que no todas las empresas que usen open source sean así, pero ciertamente hoy en día muchas empresas consumidoras de open source están buscando quién los ayude a resolver este problema. En uno de sus artículos sobre esta trama, Matt Asay habla sobre cómo las acciones de un proveedor pueden ser vistas con ojos muy distintos dependiendo de si se les mira desde la perspectiva del productor del open source o de la del usuario final. No en vano, muchas empresas ven hoy en día en su proveedor de nube una entidad que los puede ayudar más eficientemente. La cuestión es, entonces, si los consumidores pueden empezar a dictar las reglas del juego a los productores, los proveedores de cloud, las fundaciones y demás. Y es así que llegamos a nuestras reflexiones finales. Entendemos que no es un problema de mecánica, ni de licencias, ni de plataformas de pago, que enfrentar el problema de sostenibilidad del open source implica enfrentar los cambios del modelo de negocio, y que quizás es el momento de la revolución del consumidor del open source, de un usuario más educado y con más opiniones y visión de comunidad que pueda poner las reglas del juego. Es algo que va a dar mucho de qué hablar en 2019, y los hispanoparlantes tenemos una oportunidad de jugar un papel porque entendemos la naturaleza cíclica e histórica del open source. Ya sea que estemos en España o en América Latina, hemos vivido en momentos distintos del ciclo, con presencias muy únicas, quizás demasiado únicas, del gobierno o de la academia, de integradores, consultores o freelancers que han representado y desarrollado el open source en nuestros mercados. Por eso les quiero invitar a unirse a la conversación en Telegram a través del grupo Conecta Open, a contactarme por Twitter con sus comentarios sobre el video y su opinión sobre este tema, y a leer el resumen con las noticias y discusiones más importantes que está publicado en mis gists de GitHub. Y muchas gracias por ver este video.